Origen y uso de la palabra salario 1. Introducción. La palabra salario es tan común hoy en día que casi nadie se detiene a pensar de dónde viene ni por qué se utiliza para hablar del pago por el trabajo. Sin embargo, su origen es muy curioso, muy antiguo y está conectado con algo tan simple como la sal. En esta explicación vamos a recorrer su historia desde el Imperio Romano, su evolución en la Edad Media, cómo la economía moderna cambió el concepto y por qué aún hoy la usamos para hablar del pago al trabajador. 2. El origen de la palabra salario, la sal como riqueza. La palabra salario viene del latín salarium, que significa literalmente pago en sal. 2.1. ¿Por qué la sal? En tiempos antiguos, especialmente en Roma, la sal era extremadamente valiosa por tres razones. 1. Conservaba alimentos cuando no existían los refrigeradores. 2. Era difícil de obtener en algunas regiones. 3. Era esencial para la vida humana y animal, por lo cual se convirtió en una mercancía fundamental. La sal era tan importante que se consideraba una forma de riqueza, igual que hoy consideramos el dinero. 2.2. La sal y los soldados romanos. Muchos piensan que a los soldados romanos se les pagaba con sal directamente. Esto no es exactamente literal, pero sí tiene verdad histórica. A los soldados se les daba un dinero extra para comprar sal. Ese dinero especial se llamó salarium. Con el tiempo, la palabra dejó de significar dinero para comprar sal y pasó a significar cualquier pago por un trabajo. Así de la sal nació la palabra que hoy usamos para hablar del pago del trabajador. 3. De Roma a la Edad Media. ¿Cómo cambió la palabra? Después del Imperio Romano, la economía y el trabajo cambiaron, pero la palabra salarium se mantuvo dentro del vocabulario legal y económico. 3.1. El salario ya no era sal, sino dinero. Durante la Edad Media, los pagos se hacían con monedas, no con sal. Pero el nombre salarium seguía usándose para referirse al pago que un señor feudal daba a un trabajador o servidor. La palabra se fue adaptando en distintos idiomas. Salarium en latín, salaire en francés, salario en español. La palabra sobrevivió aún cuando la sal ya no se usaba como moneda, porque era fácil de entender y estaba profundamente ligada a la idea de pago por servicio. 4. La sal como símbolo de valor. Para entender por qué la palabra permaneció, hay que recordar que la sal no solo era un ingrediente, sino un símbolo de valor. En la cultura antigua, la palabra sal también significaba pureza, conservación y buen juicio. Decir que alguien era la sal de la tierra significaba que era valioso. En algunas ceremonias religiosas, la sal era símbolo de pacto y compromiso. Esto ayudó a que la palabra salario fuese vista como algo serio, formal y valioso. 5. La economía moderna. El salario como derecho. Ya entrando en los siglos XVIII y XIX, durante la Revolución Industrial, el concepto de salario tomó la forma moderna que conocemos. 5.1. El salario como pago por hora, día o mes. Las fábricas necesitaban trabajadores, y los contratos se volvieron más formales. Así nació la idea de salario por hora, salario semanal, salario mensual. El término salario se quedó porque ya estaba profundamente ligado al mundo laboral. 5.2. Salario versus sueldo. Hoy usamos ambas palabras. Salario. Pago regular por el trabajo, normalmente por horas o días. Sueldo. Pago fijo mensual, especialmente en profesiones estables. Sin embargo, muchas veces ambas se usan como sinónimos. 6. ¿Por qué seguimos usando la palabra salario hoy? Aunque ya nadie paga con sal, la palabra sigue viva por varias razones. 6.1. Tradición lingüística. Las palabras antiguas que se relacionan con la economía suelen durar mucho tiempo. Ejemplos: capital, crédito, deuda, salario. El uso constante mantiene su vida. 6.2. Es un término universal. Salario es fácil de entender y está presente en casi todos los idiomas. Salary, inglés. Salario, español. Salaire, francés. Salario, italiano.
Este carácter universal lo hace ideal para leyes y contratos. 6.3. Tiene un sentido justo. La palabra transmite la idea de que el trabajador recibe algo valioso a cambio de su esfuerzo. 7. Curiosidades interesantes sobre la palabra salario. La palabra inglesa salary viene exactamente de la misma raíz latina, salarium. En algunos documentos romanos, la sal se usaba para calcular tributos y pagos. La expresión valer su sal significaba que una persona era útil y trabajadora. La frase echar sal a la herida viene del mismo valor simbólico de la sal como purificadora. 8. Conclusión. La palabra salario parece simple, pero tiene una historia de más de 2000 años. Comenzó como una referencia a la sal, un producto esencial y valioso, y terminó convirtiéndose en el término universal para describir el pago por el trabajo. En resumen, viene del latín salarium. Está relacionado con la sal, que era una riqueza importante. Pasó de significar dinero para comprar sal a pago por servicio. Sobrevivió por su uso legal, económico y tradicional. Hoy se usa para cualquier pago regular que recibe un trabajador. Es un ejemplo perfecto de cómo una palabra puede viajar por la historia y conservar su valor, aun cuando el mundo cambia por completo.